Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y deseando que estén todos bien de salud y que estén bendecidos por el Señor. Para iniciar, vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Bendito seas, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Solamente la gloria y la honra para ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios amoroso, misericordioso, Dios, que estás al cuidado de nosotros, mi Dios, que sabemos que tenemos que pasar por dificultades, por pruebas, pero tú estás con nosotros y no nos dejas. Sabemos también, Señor, que tú quieres que te honremos, que tú quieres que te reconozcamos, que sepamos que eres ese Dios poderoso, grande, que sepamos que eres un Dios que hace todas las cosas. Gracias, Dios. Gracias por esta noche. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En tus manos, Señor, me pongo para hablar acerca de tu palabra, mi Dios, para aprender, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias, mi Dios. Gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, por favor, que tengan en su mano la Biblia, porque vamos a trabajar con la Biblia, ¿sí? Vamos a trabajar y vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 20. Entonces, vamos a leer todos estos versículos del 1 al 20 y empezamos con la palabra, explicar la palabra. Esta palabra nos lleva de la mano, nos da una enseñanza y nos va llevando de la mano para saber de qué manera Dios nos quiere hablar. Lucas 3 del 1 al 20 dice así. El título es Predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie,
ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Cuando yo estaba pensando y viendo y orando a Dios, diciéndole: Señor, ¿de qué hablo? ¿Cuál es el tema que tengo que decir? Y así orando y así pidiéndole a Dios, leía y buscaba, y ya tenía un tema y decía yo: sobre este tema voy a hablar, sobre este tema voy a predicar. Pero después el Señor como que sentía que no, que todavía ese no era el tema, y buscaba hasta que Dios me hizo sentir cuál fue el tema. Ya tiene tiempo que estaba preparando yo esto, como llego de mi trabajo y tengo que hacer otras cosas, y pues rápido se hace noche, y pues uno está cansado también. Entonces poco a poco iba yo preparando este tema, pero desde hace tiempo. Ayer en mi trabajo nos tocó, cada lunes se hace un devocional, se empieza el día con un devocional y se hacen equipo de 3 personas para preparar el devocional. Me tocó el equipo con el director, otra compañera y yo. Y cuando él va dando exactamente esta parte de la Biblia de Lucas 3, todo lo de la predicación de Juan el Bautista, me quedé asombrada, me quedé admirada y dije: Señor, es lo mismo de lo que yo voy a hablar. ¿Qué mensaje nos tiene, Señor? ¿Qué mensaje quieres para nosotros? Y pues vamos a ver de qué trata esta historia. Como les decía, esta historia nos va llevando de la mano, empezando con el primer versículo. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Lucas, el doctor Lucas, nos sitúa aquí con estos nombres de estos personajes importantes dentro de la historia. Lo único que vemos y sabemos y leemos relacionado a estos personajes es que eran unos líderes políticos corruptos y crueles. Lo que es Herodes, Felipe y Lisania son 3 hermanos, y su papá fue Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños menores de 2 años en el tiempo del nacimiento de Jesús. Hombres muy crueles, hombres que querían únicamente el poder y no les interesaba el bienestar de la gente. En esta situación o en esta historia muy difícil es donde aparece Juan el Bautista. Una historia o un lugar relacionado a todo esto con tiempos demasiado difíciles como para predicar acerca de Dios. Tal parece que es igual también aquí en nuestros tiempos, ¿verdad? Son tiempos difíciles. Tal vez decimos son tiempos difíciles para predicar, pero tenemos que predicar, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Menciona también en el versículo 2, dice, seguimos aquí:
Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, Caifás era el yerno de Anás, ¿sí? Dos líderes religiosos también muy importantes en esa época. Igualmente, líderes ambiciosos que solo querían el poder político religioso, pero nada de servir a Dios. En el versículo, en ese mismo versículo 2 dice la palabra: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Sí? Zacarías ya tenía una misión que cumplir, porque había una profecía. Todos nosotros tenemos una misión que cumplir, así como Juan el Bautista. Yo dije Zacarías, perdón, es Juan el Bautista ya tenía una misión que cumplir. Y Dios a nosotros también nos da una misión que cumplir, de hablar de Él, de predicar sobre Él, de decir las maravillas, de decir todo lo que es Él. Cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos que aprender quién es Dios, cómo es Dios, de qué manera Dios nos ama, para poder entonces también hablar de Él, cumplir nuestra misión, hablar de la palabra de Dios, hablar de Jesucristo, hablar del Espíritu Santo. Así Juan tenía una misión porque había una profecía de su propio padre Zacarías cuando él nació. Esa profecía está en Lucas 1. Lucas 1 dice, en el versículo 76, Lucas 1: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Juan el Bautista abrió la brecha para que Jesús empezara su ministerio. Él fue preparando la brecha. Juan el Bautista también tenía sus discípulos. Él enseñaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Esa profecía sobre él ya se cumple cuando él empieza a predicar abiertamente. Juan el Bautista era raro. En Mateo 3:4 describe cómo era él. Dice que vestía con pelo de camello, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida langosta y miel silvestre. Si en estos tiempos llegara o nos dijeran, vamos a ver a un predicador con estas características de Juan el Bautista, con esta vestimenta, con su forma de ser, imagínense, en el desierto, caminando en el desierto, con su aspecto, ¿no? Cómo es el desierto, de qué manera están en el desierto las personas. ¿Ustedes creen o le creeríamos a él como predicador? Es difícil, ¿verdad? No es tan fácil. Pero él iba hablando acerca de la venida, del arrepentimiento y de ese advenimiento del Salvador. En el versículo 3 dice así: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En toda esta lectura que yo estuve viendo, estudiando, leyendo, me sonaba mucho la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepentimiento. Y yo decía, Señor, ¿por qué me suena? ¿Por qué me hace sentir mucho esa palabra en mi ser, en mi espíritu? Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos, que en ocasiones no nos damos cuenta, de pecados, de actitudes, de situaciones, de palabras, de hechos. Tenemos que pedirle perdón, y más que nada todavía en esta situación, en esta pandemia, en las situaciones que Dios está con nosotros, no nos va a dejar, nos cuida, nos protege, pero nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles.
y más difíciles. Juan el Bautista en ese tiempo se presentaba también ante situaciones difíciles. No era fácil predicar, como habíamos leído, con determinados mandatarios. No era fácil, pero él lo hacía. Él habla acerca de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? La palabra arrepentirse conlleva a una acción. Juan dijo a sus oyentes que hicieran un cambio de mente. Arrepentirse es volverse, regresarse, volver a los buenos caminos, a una buena situación, arrepentirse de lo que no estamos haciendo bien delante de Dios. Hay ocasiones en que sentimos nada más que estamos haciendo algo mal. Son sentimientos, pero no cambiamos, no hay actitudes, no dejamos de hacer lo que seguimos haciendo mal. Yo conozco a muchas personas que cuando escuchan la palabra de Dios, que cuando ellos se les habla de lo que Dios tiene para ellos, de ese cambio que tienen que hacer, aceptan la palabra de Dios, y hay un cambio, hay una acción. Gente que tomaba, gente que fumaba, gente que hablaba malas palabras, hacen un cambio y verdaderamente aceptan la palabra de Dios. Dejan de hablar malas palabras, dejan de hacer lo que no les conviene. Hay un cambio, hay una acción. Aparte de sus sentimientos, también actúan. Eso es lo que quiere Dios que hagamos, que actuemos, no que nada más sintamos que estamos haciendo algo equivocado, algo mal, que estamos pecando, sino que verdaderamente dejemos atrás, que demos vuelta y que regresemos a los mandamientos de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el cambio, ese es el arrepentimiento, la acción. Vamos a seguir leyendo aquí, porque cuando dice el arrepentimiento habla de un cambio de dirección, no un dolor en el corazón. El bautismo de agua, ¿qué simboliza? Simboliza limpieza espiritual de pecado. Simboliza limpieza espiritual de pecado. Es un resultado de perdón. Dios nos ha perdonado. Entonces, si nosotros creemos en la palabra, si nosotros creemos en Dios, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué impide entonces que ya seamos bautizados? Que queramos agradar al Señor bautizándonos. ¿Qué impide? ¿Crees tú? ¿Ya has recibido a Cristo como Salvador? ¿Qué entonces impide que seas bautizado? En Gálatas 3, 26 y 27 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén, gloria a Dios. Estamos revestidos los que ya somos bautizados, los que ya obedecemos a ese mandato, como Jesús, que también obedeció, sin que haya tenido pecado, ¿verdad? Él obedeció al Padre. ¿Y qué fue lo que le dijo el Padre? Siempre lo voy a mencionar, porque estas palabras, y siempre lo he mencionado, estas palabras a mí me llenan. Dice, es cuando Jesús se bautizó, y dice que una paloma se presentó en forma de, el Espíritu Santo se presentó en forma de paloma, y le dijo Dios estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Siempre yo siento en mi corazón y le digo a Dios: Señor, dime esas palabras, Señor. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a hacer lo que tú quieres. Ayúdame, Señor, a que verdaderamente haga lo que tú deseas, Señor, para que me digas: esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia.
Esas palabras me llenan, me llenan. ¿Por qué no? Si cuando Dios le dijo a Jesús esas palabras, estaba orgulloso de su hijo, estaba satisfecho de su hijo, contento de su hijo, porque su hijo estaba obedeciendo todo lo que él le había pedido que hiciera. ¿Cómo no vamos a llenarnos de esas palabras tan hermosas, verdad? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pidamos a Dios eso, que hagamos verdaderamente lo que Él quiere para escuchar esas palabras. Seguimos con el versículo 4. Dice así: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Regularmente en esos tiempos, cuando un mandatario iba a salir de su ciudad a otro lugar, mandaba que revisaran el camino, que no estuviera precisamente lleno de zanjas, piedras, o que no hubiera ningún estorbo para que pudiera pasar bien y no tuviera ningún accidente. En estos tiempos también hacen lo mismo los mandatarios. Cuando van y salen a otro lugar, mandan que vayan y que vigilen esos lugares o que vean esos lugares para que no haya peligro. ¿Cómo está tu corazón? Prepara entonces tu corazón precisamente y quita todo escombro, quita todo estorbo, quita todo lo que a Dios no le agrada, para que Él pueda llegar hacia ti bien, o para que tú puedas llegar a Dios sin ningún problema, sin ningún accidente. Permite que no haya nada. Permite que tu corazón esté limpio, para que el Señor esté ahí bien, para que tú llegues al Señor sin que haya estorbo alguno. ¿Qué impide que tú creas? Para que tú creas hay miedo, hay enojo, hay incredulidad, negación o hay religiosidad. ¿Crees en la palabra del Señor? ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador? ¿Hay algo que está impidiendo que tú te acerques a Dios? Piénsalo bien. Si tú ya conoces de la palabra de Dios, pero hay alguna situación que no te deja llegar a Él por algún estorbo, analiza tu vida, analiza tu corazón, analiza tu situación. Y si tú, amigo, no conoces de Dios y hay algún pecado, hay alguna situación, a veces no queremos decir pecado porque la gente se espante, porque la gente no acepte, pero realmente eso, la palabra de Dios dice pecado, ¿sí? Algo indebido, una falta delante de Dios que está mal, que a Dios no le agrada. Piensa y reflexiona sobre eso, porque dice la palabra de Dios en el versículo 6: y verá toda carne la salvación de Dios. Si no hay nada, tenemos esa salvación por medio de Cristo Jesús. Llegamos directamente, sin ningún contratiempo, sin ninguna dificultad. En Hechos 16:31 dice así: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos los que hemos creído, la promesa se ha cumplido. Y yo estoy segura de que ahorita, si les preguntamos a todas las personas que han conocido acerca de Cristo como su Salvador y les han informado, les han compartido a la familia, entonces se ha cumplido esa promesa y toda la familia ahora cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Muchos de los que estamos en la iglesia, se ha cumplido en las familias esta promesa. Y si tú apenas estás conociendo acerca de Cristo como Salvador y quieres que tu familia también conozca y que tu familia sea salva, esta promesa se va a cumplir. Todos hemos
recibido la promesa, y todas las familias que conocemos a Cristo Jesús, empezamos una persona, 2 personas, y después toda la familia se ha convertido a Él. Seguimos con el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista era muy directo, no se detenía hablándoles así, tal vez porque él ya conocía a la generación de sus tiempos, gente mala. Por eso les hablaba de esa manera, de una manera muy, muy dura. Dice en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Habla de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En esos tiempos, en general, se les enseñaba a los judíos que por medio de los méritos de Abraham era suficiente la salvación. Dios le dio a Abraham una promesa, hicieron un pacto. Los judíos pensaban que con esa promesa, con esos méritos que había recibido Abraham, con esa bendición que había recibido Abraham, con eso recibían la salvación. Y cualquier descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob, no iba a ir al infierno. Por eso Juan les hablaba de esa manera y les decía, ellos decían: tenemos a Abraham por padre, pero no. En el versículo 9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ay, estas palabras sí son muy fuertes. Cada que yo oigo esta palabra o que leo esta palabra, siempre pienso en mí y digo: Señor, límpiame, purifícame, santifícame, ayúdame a buscarte, ayúdame a hacer lo correcto, Señor, porque yo no quiero ser como un árbol seco que se corta y que se echa al fuego. Estas palabras a mí sí me dan miedo. En esos tiempos, regularmente lo que se acostumbraba era que si un árbol no daba fruto, se cortaba para fuego, para utilizar la leña para fuego. La nación de Israel no había sido productiva como Dios lo había esperado. Por eso se mencionaba, o la costumbre era cortar los árboles y echarlos al fuego. Queremos ser como árboles secos que no dan fruto y que nos echen al fuego, ¿verdad que no? Tenemos que buscar al Señor, tenemos que arrepentirnos de todo lo que no está bien delante en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en lo que nosotros no hacemos correctamente. En el versículo 10 dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Fíjense de qué manera Juan el Bautista les hablaba, de una manera muy fuerte. Y ellos recibieron la palabra, les interesó la palabra, se dieron cuenta de su situación personal, porque entonces preguntaron: ¿qué haremos? Querían saber entonces de arrepentirse, pero ¿qué seguía después del arrepentimiento? Juan habla de una manera muy sencilla y les va explicando lo que tienen que hacer. Arriba dice que, en el versículo 8 dice que frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Mencionamos en Gálatas acerca de los frutos. ¿Qué son esos frutos? Amor, paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Si nosotros tenemos todos esos frutos, verdaderamente agradamos al Señor, porque nuestra vida, nuestra actitud cambia, es diferente. Por eso tenemos que tener esos frutos, lograr tenerlos, desear un cambio en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, que haya un cambio. Vamos a ver de qué manera Juan les responde y les dice cuáles son, qué es lo que tienen que hacer para ese arrepentimiento.
En el versículo 11 dice así: y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso era también la respuesta acerca de ese arrepentimiento. Cambiar de vida, cambiar de actitudes, pero también hacer obras de bendición para otras personas. Dice que vinieron también, en el versículo 12, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Reconocían quién era Juan el Bautista, ¿sí? Ya para llamar a alguien maestro, reconocían que conocía de la palabra, reconocían que hablaba con sabiduría, reconocían que testificaba verdaderamente de lo que Dios había hecho en su vida. Cuando estos publicanos, los publicanos les cobraban los impuestos a las personas, y regularmente en esos tiempos los publicanos no eran bien vistos por toda la gente judía, porque les cobraban el impuesto y aparte les pedían más dinero, los extorsionaban. Por eso esta gente, estos publicanos, no los querían, no eran bien vistos por ellos. Pero fíjense cómo la palabra de Dios llega a ellos. Y en el versículo 13, Juan el Bautista les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Aquí está la respuesta de cómo eran ellos, estos publicanos. Exigían más de lo que tenían que cobrarles de impuesto. Aparte, no nada más eran los publicanos los que estaban oyendo la palabra, también eran unos soldados. Yo decía, bueno, ¿por qué unos soldados, no? Pues los soldados siempre estaban alrededor de la gente judía para que no hubiera tumultos, para que no hubiera problemas. Los soldados romanos los estaban siempre cuidando. Cuando se habla de la palabra de Dios, hay diversidad de tipos de gente, ¿no? Hay de todo tipo de gente que está escuchando la palabra de Dios. Por eso nosotros al hablar con diferentes personas tenemos que conocerlas para saber de qué manera tenemos que hablar, que les interese la palabra de Dios de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su forma de ser de cada persona. En el versículo 14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les da también esa respuesta y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Los soldados extorsionaban a la gente. Los soldados calumniaban también a la gente y no estaban contentos con su salario. Regularmente los soldados pues tenían que enfrentar dificultades, tenían que estar al frente de algo difícil y hay ocasiones en que sus salarios eran muy bajos. Por eso también ellos preguntaban de esta forma, de esta manera. En el versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, la gente sabía acerca de las profecías, sabía que iba a venir un redentor, sabía que iba a venir alguien que los iba a sacar de esa esclavitud, de esa servidumbre hacia los romanos. Y al oírlo hablar de esa manera, pensaban que era Cristo, pero no. Únicamente Él estaba abriendo la brecha para el Señor Jesucristo, para que continuara el Señor Jesucristo también con su misión. Pero Él les responde y les dice en el versículo 16, respondió Juan diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Juan el Bautista sabía que él tenía poder por medio de la palabra, por medio de Dios,
porque Dios lo había escogido precisamente para hablar acerca de Jesús el Salvador. Él sabía que tenía poder, pero también sabía que tenía que hacerse a un lado, que tenía que menguar, que tenía que disminuir, para que Jesucristo entrara con su poder y con lo que Él era. Por eso decía, dice, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Luego dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén, gloria a Dios. Porque por medio del Espíritu de Dios, nosotros tenemos vida eterna también. Por medio de ese Espíritu que nos vivifica, que nos habla, que nos redarguye. Dice, y en fuego. Luego viene en el versículo 17, dice así: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es un aventador? Este es una enseñanza. El aventador es como un tenedor o un trinche grande que utilizan los campesinos para apartar el trigo. Y así como dice aquí la palabra, toman el aventador, el trinche grande, gigante, por así decirlo como ejemplo, lo meten al trigo y lo avientan, lo suben al viento, por decir así. Y entonces el viento se lleva toda la cascarita de esa semilla y únicamente queda el trigo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué quiere ser usted, hermano, amigo? ¿Quiere ser el trigo, la semilla, o quiere ser la paja para que sea quemada? Yo quiero ser el trigo, yo quiero ser esa semilla. Yo quiero que Jesús me ponga en su granero. Así tenemos que ser, así tenemos que querer ser ese trigo y no esa paja que se quema. Dice la palabra, continuamos, dice la palabra en el versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Anunciaba las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Son esas las buenas nuevas de salvación. Juan el Bautista anunciaba el arrepentimiento, preparaba ese camino. Juan el Bautista predicaba de perdón de pecados. Jesucristo bautizaba en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuáles son los requisitos de ese arrepentimiento? ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener frutos dignos, ¿sí? Agradables, frutos buenos delante del Señor. Tenemos que tener una vida correcta, una vida sana, una vida agradable delante del Señor. ¿Qué tenemos que hacer también de esos frutos? Tener frutos buenos, compartir a los necesitados. Juan no proclamó el amor redentor como otros discípulos de una manera hermosa, tranquila. No, Juan habló de una manera dura y directa. Fue un mensaje de juicio. Este es un mensaje también para nuestro tiempo. Nosotros compartimos la palabra, nosotros también compartimos cosas agradables delante del Señor. En la iglesia a Éfeso, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Muchos de nosotros a veces, por cuestiones de tiempo, por trabajo, por necesidades, por llevar a cabo otras labores, vamos dejando en segundo, tercero, cuarto lugar lo que es Dios, su palabra, el estar en contacto con Él, en comunión con Él, en oración con Él. ¿Y cuántos podemos dejar nuestro primer amor? Podemos estar viendo estas transmisiones, podemos estar dando dinero para ayudar a otras personas que tienen una necesidad. Podemos ayudar de diferente forma, pero si nosotros estamos dejando nuestro primer amor, ay de nosotros. Y lo digo también por mí. Lo digo también por mí porque pasa un día, pasa otro día y digo, Señor, en esta ocasión no oré, en esta ocasión no leí tu palabra, hice otra cosa, trabajé, estoy cansada, me pongo a hacer otras labores. Pero tú eres mi primer amor, Señor, ayúdame a no dejarte, Señor, a no dejarte, a no dejar mi primer amor. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado de dejar ese primer amor. Se nos hace muy fácil no buscar a Dios, no estar con nuestro Señor, no orar, no clamar, no pedir, no leer, no estar en esa comunión con Él. Se nos hace muy fácil. Y Él nos habla y nos dice aquí, yo tengo contra ti todo esto. Haces esto, haces lo otro, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando yo le hablé a una amiga de quién era Dios, le empecé a hablar de la palabra de Dios, del amor de Dios, ¿saben qué fue lo que me contestó? Y nunca se me olvida esa respuesta que me dio ella y me dijo, ¿sabes qué, Elsa? Tengo miedo de conocer a Dios. Cuando ella me dijo, tengo miedo de conocer a Dios, yo me quedé y dije, ¿cómo es posible que me digas eso? Si conocer a Dios es lo más hermoso que nos hayan dado, de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, las buenas nuevas, es lo más hermoso que te puedan dar, es el regalo más hermoso que te puedan dar. ¿Cómo es posible que tengas miedo? Y empecé yo a analizar y dije, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué mucha gente oye de la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, pero no acepta a Cristo como Salvador, no quiere saber más acerca de Dios? ¿Saben por qué? Porque hay una confrontación. ¿Qué es una confrontación? Ponerse así de frente, poner a la persona de frente con las cosas de Dios, con la palabra de Dios. La gente no quiere aceptar esa confrontación, no quiere aceptar la responsabilidad de seguir adelante, de dejar el pecado, de dejar lo que no le conviene. Eso es precisamente por eso tienen miedo de conocer a Dios, porque Dios los confronta. Pero fíjense bien, cuando Dios confronta, Dios es amoroso, Dios es tierno, Dios es paciente, Dios espera, Dios es educado, Dios es un caballero por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa confrontación, si la gente supiera, si la gente aceptara, es una confrontación de amor, de ternura, de paciencia, de misericordia. No queremos ser confrontados, ¿verdad? No queremos ser confrontados porque tenemos un compromiso, una responsabilidad ante Dios. Por eso la gente tiene miedo de conocer a Dios. Porque la gente no quiere madurar, no quiere estar. Una persona madura es una persona que está ya en pleno desarrollo para continuar y hacer otras cosas mejores.
pero también cuando esa confrontación o cuando uno les habla a la gente de la palabra de Dios, uno tiene que tener sabiduría para hablarles y confrontarlos ante Dios, con sabiduría, ver qué necesidad tienen y de esa manera decirles lo que necesitan. Cuando la gente reconoce su pecado, cuando decimos verdaderamente, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos por lo que hemos hecho, porque cuando cometemos un pecado, blasfemamos en contra de Dios y siempre pensamos en nosotros. Pero ¿qué dirán? ¿Qué dirán de mí por decir cómo soy, por decir de qué manera he pecado? ¿Qué dirán de mi hija, de mi hijo que cometió este pecado, que cometió fornicación? ¿Pero qué dirán de esta persona que cometió adulterio? Nos preocupa más el qué dirán de nosotros, que nos preocupe blasfemar contra el nombre de Dios, la honra de Dios por ese pecado. No, hermanos, tenemos que preocuparnos precisamente por la honra de Dios y no por nosotros. Es más importante esa honra hacia Él, como el ejemplo de David cuando cometió ese adulterio. Él reconoció delante de Dios ese pecado y como el profeta Natán le fue hablando con sabiduría, de una manera que él entendiera, que él se diera cuenta de su error, de su pecado. Y David aceptó y reconoció lo que había hecho mal delante del Señor. ¿No quieres ser confrontado? A veces es necesario que nos confronten, porque luego cometemos errores. Yo he sido confrontada también por mi necedad. Me han hecho ver las cosas y en el momento he sido necia y no he aceptado. Pero cuando uno analiza, cuando voy analizando la situación, tengo que pedir perdón porque reconozco mi necedad y lo que he hecho. Yo creo que muchos de nosotros, a veces por necedad, no aceptamos como somos, nuestras actitudes, nuestra forma de decir las cosas. Pero cuando verdaderamente el Espíritu de Dios nos redarguye, entonces nos confronta con nuestra forma de ser, con lo que somos, con lo que hacemos. Y cuando reconocemos eso, primeramente le pedimos perdón a Dios y después a la persona con la que fuimos necios. Yo les invito en esta noche que se dejen confrontar, que reconozcan lo que hay dentro de su ser. Si alguien todavía no acepta a Cristo como su Salvador, reconozca eso y acéptelo. Arrepiéntase, como dice aquí la palabra de Dios. Vuelvan a leer esta cita de Lucas 3, del 1 al 20, y analícenlo y pídanle al Señor que les revele también lo que Él quiere para ustedes. Vienen tiempos difíciles y tenemos que estar tomados de la mano del Señor para que su Espíritu esté con nosotros y no tengamos temor. Sigamos adelante, pase lo que pase. Tenemos que tener esperanza, tenemos que creer en el Señor, tenemos que tener paz también en nuestro corazón, seguridad, tenemos que tener todo eso. Yo dejo este mensaje para que ustedes sigan buscando al Señor, sigan leyendo su palabra y vuelvan, como les digo, les repito, vuelvan a leer esta palabra y díganle al Señor de qué manera les quiere hablar. Vamos a orar en estos minutos que ya va a ser hora de terminar esta transmisión. Bendito seas, Señor. Bendito seas, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Mi Dios, no sabemos, mi Dios, qué es lo que vaya a pasar más adelante, pero lo que sí sabemos es que tú estás con nosotros y no nos dejas.
Señor, te pedimos y nos arrepentimos de todo lo que estamos haciendo mal, Señor. Haznos entender tu palabra, haznos entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Háblanos, Señor, para que haya un cambio en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, mi Dios. Cámbianos, Señor. Y si tú nos quieres confrontar, Señor, confróntanos, Señor, confróntanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para reconocer cómo somos, mi Dios. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Cuídanos y protégenos, Señor. No nos dejes, Señor, no nos dejes, Señor. En tus manos estamos, Señor. Te pedimos perdón, Dios, por todo lo que hemos hecho, mi Dios. Cuídanos, Señor, y danos un espíritu valiente y fuerte para seguir adelante, mi Señor. Porque tú estás con nosotros, Padre Santo, porque tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tu Espíritu Santo nos redarguye. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, hermanos, por escuchar esta palabra. Es la palabra de Dios la que nos habla. Es la palabra de Dios la que nos insta a seguir adelante y arrepentirnos. Busquen del Señor, tómense del Señor, no lo dejen, no dejen su primer amor. Luchen para orar, para leer su palabra, para buscarle de día y de noche. Luchen. Dios les bendiga, hermanos. Y gracias por seguir viendo estas transmisiones. Deseamos que estén bien de salud, cuídense, protéjanse, sean prudentes, sigan adelante y no olviden todas las indicaciones que se les dan. Tenemos que obedecer. Que Dios les bendiga.